¿Qué hubo?les? Vamos a hablar nuevamente de la política migratoria de Donald Trump hacia México, o lo que pretende establecer como compromiso con lo que queda del gobierno de Enrique Peña Nieto. Se dio a conocer, y es nuevamente gracias a la investigación periodística, que ese es el bendito oficio al cual los informadores nos dedicamos. Nos enteramos de que, pues como ya no existe la propuesta de convertir a México en una especie de filtro migratorio a través de el proyecto llamado Tercer País Seguro, con el cual Trump pretendía que las autoridades mexicanas de inmigración detuvieran a los solicitantes de asilo político por cualquier razón antes de que siquiera llegaran a la frontera sur de la Unión Americana, hay una alternativa que presentó el Departamento de Seguridad Interior bajo una cortina establecida por el Departamento de Estado, dentro de la llamada Iniciativa Mérida, esta herramienta bilateral de combate al narcotráfico y al crimen organizado que se estableció desde el gobierno de Felipe Calderón y George W. Bush en los Estados Unidos. Lo que buscaba el gobierno de Donald Trump era que México estableciera una especie de cuota de deportaciones del territorio mexicano a los países de origen de inmigrantes indocumentados que en algún momento buscasen llegar a los Estados Unidos. Otro trabajo sucio que buscaba Trump que le hiciera el gobierno de Enrique Peña Nieto. Para ello, el Departamento de Estado, de su presupuesto para asuntos internacionales, destinó $20 millones que, para evadir la fiscalización del Congreso a través de comités y subcomités, lo presentó como parte del paquete de financiamiento de la Iniciativa Mérida. Con eso ya nos iba a someter al escrutinio del Congreso Federal estadounidense. El gobierno de Enrique Peña Nieto buscaba utilizar esos fondos, los $20 millones, para financiar la repatriación a los países de origen de inmigrantes indocumentados que están en México. Ojo, estoy hablando de inmigrantes indocumentados en México. Y a través de proyectos de repatriación intercontinental, quería utilizar el dinero que les ofrece Donald Trump, o que les ofreció Donald Trump, los $20 millones. ¿A qué me refiero? A inmigrantes que han llegado a México con el propósito de eventualmente alcanzar la frontera sur de los Estados Unidos, de países como Bangladesh, como la India, Camerún en el África, de Nigeria, que están en una especie de limbo en México. Y en una especie de limbo en México porque nuestro país carece de la infraestructura para dar refugio a estas personas, o para mantenerlos por mucho tiempo hasta que se logre pues establecer un grupo grande y poderlos repatriar a un costo muy alto. Estas personas en algún momento son liberadas dentro del territorio mexicano por el Instituto Nacional de Inmigración, porque salen caras, y eventualmente estas personas, inmigrantes indocumentadas de países lejanos, llegan a la frontera sur de los Estados Unidos buscando asilo o intentan cruzar como indocumentados. Por eso es que se le iba a hacer el trabajo sucio. Proceso, la revista para la cual trabajo y soy corresponsal en Washington, al igual que el periódico The New York Times, como ocurrió con el caso del Tercer País Seguro, nos enteramos de ello. En mi caso, por la mañana de este jueves, desde la noche del miércoles, sacamos una nota diciendo que México se aprestaba a firmar este compromiso de repatriación de inmigrantes indocumentados bajo el financiamiento de Estados Unidos. El New York Times también lo hizo. Incluso publicó que se trataba de unos 17,000 inmigrantes indocumentados no mexicanos. A los centroamericanos no se les envía en avión, como la cercanía a México los envía por tierra, con la excepción de los niños, de los menores de edad, que están protegidos por compromisos internacionales de defensa de las garantías individuales de los menores. A ellos, por seguridad, se les envía en avión. Pero, aparte de esto, pues las negociaciones ya estaban. Qué casualidad que Alfonso Navarrete Prida, el secretario de Gobernación, estuvo esta semana en la capital de los Estados Unidos, sin que nos informaran absolutamente nada de lo que estaba haciendo. Se encontraba también en Washington Luis Videgaray, el
canciller mexicano. ¿Qué negociaron? No lo sabemos porque nunca informan. El hecho es que con la publicación del proceso, pues la reacción del gobierno de Enrique Peña Nieto fue inmediata. Me buscaron funcionarios mexicanos para aclararme que no era correcta la información. Para esto yo tenía ya el antecedente y ahí hay que dar el mérito de que el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador a través de Marcelo Ebrard, quien será el próximo secretario de Relaciones Exteriores, ya le había pedido al gobierno de Enrique Peña Nieto, a Videgaray específicamente, que no aceptara ningún dinero de Donald Trump para la deportación o repatriación de inmigrantes indocumentados de México a sus países de origen. El gobierno de Peña no tuvo alternativa y rechazó la propuesta de Trump. Los 20 millones de dólares no van a ser aceptados, pero se van a quedar como una especie de fondo pendiente dentro del paquete de la iniciativa Mérida para el año fiscal en curso, que se firma cada año en septiembre en México. Tocará ya al gobierno de López Obrador, una vez que entre en funciones, determinar si utiliza esos 20 millones, que no creo que lo hagan para los propósitos de deportación o repatriación de inmigrantes indocumentados. Lograron parar al de Peña Nieto, que ya pretendía aceptar este compromiso, como estaba negociando, y lo negó públicamente Videgaray y el embajador en Washington, Jerónimo Gutiérrez, que estaban negociando con el Departamento de Seguridad Interior de Trump el tercer país seguro. Aquí creo que vale la pena decir lo que señala un viejo adagio: los políticos y los perros solo a periodicazos se entienden. Y de no haber sido por la información que se dio a conocer en Proceso y en el New York Times, no sabemos qué hubiera aceptado el gobierno de Enrique Peña Nieto en el caso del tercer país seguro. Y si no se entera Ebrard de esto, seguramente hasta el trabajo sucio le estaría haciendo el gobierno mexicano al de Trump. Como siempre, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron.